La degradación de la iglesia, capítulo 27. La degradación en Tiatira, segunda parte. Jezabel en Apocalipsis. Con una comprensión sencilla de quién fue Jezabel en el Antiguo Testamento, podremos tener revelación y luz sobre la Jezabel de la que habla el Señor en Apocalipsis. Después de que el Señor dice que conoce las obras del ángel de la iglesia en Tiatira, que también conoce su fe, su amor y su servicio, y el aumento de sus obras en el transcurso del tiempo, le hace un reproche. Toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2, versículo 20. Debemos entender que Jezabel, a la que se refiere este pasaje de Apocalipsis, no es una mujer de carne y hueso, como fue la mujer de Acab en el Antiguo Testamento, sino que es el sistema religioso que Satanás ha introducido en la iglesia y que domina buena parte del mundo por medio de la iglesia católica, las iglesias protestantes y la iglesia ortodoxa de Oriente, cuyos correligionarios llegan a sumar más de 2.000 millones de almas en el mundo actual. La primera característica de Jezabel neotestamentaria es que se dice profetiza y no lo es. ¿Qué es un profeta o una profetisa? En el Antiguo Testamento, debido a la decadencia y degradación de la clase sacerdotal, que eran los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, Dios levantó profetas en medio del pueblo para que les advirtiera de los grandes pecados que contra Dios cometían reyes, príncipes y el pueblo en general. Y es así como en la era antiguo testamentaria tenemos 4 profetas mayores y 12 profetas menores que escribieron libros de la Biblia y un buen número de otros profetas de quienes no hay escritos en la Biblia. Estos profetas, además de anunciar al pueblo de Dios su rebelión, predijeron eventos que se cumplieron en el corto plazo y hechos que se cumplieron en el tiempo sin que falte uno solo de ellos. Pero no es así la situación de los profetas del Nuevo Testamento, porque el Señor Jesús dijo que esos profetas, los del Antiguo Testamento, fueron hasta Juan, es decir, que el último profeta antiguo testamentario fue Juan el Bautista. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16, versículo 16. En el Nuevo Testamento, la función de los profetas no es la de anunciar al pueblo de Dios su rebelión, ni la de predecir eventos futuros, porque la Biblia ya fue concluida y todos los eventos que han de ocurrir en el plan de Dios están consignados en ella. Hoy lo que necesitamos es entrar en nuestro espíritu humano, donde mora Dios, para tener revelación cerca de su palabra y entender lo que el Señor está haciendo y lo que hará, en la medida que Él nos lo quiera revelar. Un profeta del Nuevo Testamento es un hermano que se está llenando permanentemente de la persona y las riquezas del Señor Jesucristo, que conoce los misterios profundos de Dios y los habla a los hermanos con el fin de que éstos sean edificados, alentados y consolados. Seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres edificación, aliento y consolación. 1 Corintios 14, versículos 1 y 3. En el Nuevo Testamento todos debemos ser profetas, y esos profetas no se dedican a predecir eventos futuros, como hacen la mayoría de los profetas en las congregaciones evangélicas, que hacen predicciones que nunca se cumplen, y otros se convierten en verdaderos adivinos a la manera de las hechicerías que practicaba Jezabel entre el pueblo de Israel. Destacado. Un profeta del Nuevo Testamento es aquel que exterioriza
las riquezas de Dios que moran en su espíritu y en su alma, es decir, en su corazón, para que otros sean edificados, alentados y consolados. Cuando un hijo de Dios ha sido constituido por el Señor como profeta, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Efesios 4, versículo 11, ese profeta se dedica a exteriorizar el Cristo rico y abundante, con el que ha sido constituido, para que los hermanos sean edificados, alentados y consolados. Obsérvese que los profetas son constituidos por el Señor, no nombrados por una comunidad cristiana, ni graduados en un seminario católico o en un instituto bíblico evangélico. Cuando los hermanos son constituidos como profetas, su función es hablar a los hermanos para tres cosas. Primero, edificación. El cristianismo contemporáneo está convencido que edificar la iglesia consiste en levantar un edificio grande o pequeño, en el que a veces hay grandes torres con campanas y reloj, con bancas y un buen número de ídolos, como en el caso de las catedrales y parroquias católicas, o una casita más pequeña, casi siempre sin torres ni reloj, pero sí con sillas, bancas, plataforma, para ubicar a los más importantes, un púlpito de uso exclusivo del pastor o del reverendo y muchas flores. No, queridos hermanos, eso no es la iglesia. Ese tipo de falsa edificación nunca ha estado en el corazón del Señor. Ese es un edificio mundano que sigue las costumbres de las naciones. Esa clase de edificación por la que tanto se esfuerzan los cristianos de hoy es abominable en la presencia del Señor. El Señor no puede mirar esas cosas inmundas. Para entender cuál es la iglesia que está en el corazón del Señor, intentaremos formular una pequeña definición. La iglesia es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, viviendo su vida divina en determinado número de seres humanos que Él escogió y predeterminó en la eternidad antes del tiempo, que llamó en el tiempo y que redimió, justificó y glorificó. Y a la vez la iglesia es ese número de hombres y mujeres redimidos, regenerados, nacidos de nuevo, viviendo su vida humana en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Destacado, la iglesia es Dios mezclado con los hombres. La iglesia es celestial, aunque esté en la tierra. El contenido de la iglesia es Dios mismo en su esencia, en sus posesiones y en sus logros, siendo hecho realidad en sus hijos escogidos. Mucha revelación sobre el tema puedes encontrarla en el libro ¿Cuál iglesia?, del mismo editor y publicada en esta página www.las-primicias.com. La iglesia de ninguna manera es un edificio. Por favor, querido lector, rompe ese paradigma que Satanás ha logrado sembrar en tu corazón. Mas Salomón le edificó casa, pero el Altísimo no habita en cosas hechas por mano, como dice el profeta. El suelo es mi trono y la tierra la estrada de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros os oponéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7, 47 al 51. El Señor hoy está edificando su iglesia y esa edificación se logra cuando Cristo crece y llena el corazón de cada uno de sus hijos. Si el Señor crece en ti, Él está edificando la iglesia. A eso se refiere la palabra cuando dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación. Cuando un hermano o unos hermanos que el Señor ha constituido como profeta
o como profetas, hablan a los santos, estos reciben la inoculación de la persona y de las riquezas de Cristo, y Cristo crece en ellos, y de esa manera la iglesia es edificada. Si la iglesia se reúne en un edificio, ese edificio no es la iglesia, sino que la iglesia son los hermanos mezclados con el Espíritu, y donde quiera que esos hermanos están, ahí está la iglesia. Destacado. Los evangélicos dicen que cada domingo van a la iglesia. Ese hablar es una mentira. Los hijos de Dios no vamos a la iglesia. Los hijos de Dios vivimos la iglesia, y vivimos la iglesia en cada instante de nuestra vida en la tierra. La edificación de la iglesia se logra mediante el crecimiento del Señor Jesús, del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en cada uno de los santos sus hijos. Subrayado y en negrita, una reunión genuina de la iglesia no es nada distinto al encuentro del Espíritu de cada uno de los santos con el Espíritu del Señor. Y en esa reunión el Espíritu encabeza todas las actividades que se realizan. Una reunión genuina no es el hablar de una gran boca y la parálisis de la mayoría de los miembros. 1 Corintios 14, versículo 26 dice: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene una enseñanza, tiene una revelación, tiene una lengua, tiene una interpretación. Háganse todas las cosas para edificación. Obsérvese detenidamente la expresión cada uno. Esta quiere decir que todos los miembros del cuerpo, que todos los santos que están en la reunión, deben tener un salmo, que es un himno que contiene revelación de los grandes misterios de Dios, a la vez que es una alabanza al Señor, que otro u otros pueden tener una enseñanza, es decir, una palabra de conocimiento, que el Espíritu reparte a cada uno, según 1 Corintios 12, versículos 7 al 10, enseñanza que contiene una clara visión de los hechos y deseos de Dios, y que al suplirla a otros los edifica. La enseñanza tiene que ver más acentuadamente con los dones que el Señor ha constituido en la iglesia como pastores maestros. Igualmente, en la reunión, otro u otros hermanos pueden tener revelación que tiene que ver más con los profetas constituidos por el Señor, revelación que al ser liberada edifica a los hermanos. La revelación hace referencia al develar de los misterios profundos de Dios, que el Señor da a aquellos que la buscan con anhelo. Como hijos de Dios, cada día debemos orar al Padre que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1, versículo 17. De la misma manera, en la reunión puede haber el hablar en lengua desconocida, pero siempre que haya quien interprete. Se debe tener claridad en el sentido de que las lenguas son una señal apropiada, no son una señal apropiada para los creyentes, sino para los incrédulos. Si hay quien habla en lengua extraña, sea por 2, o cuando mucho por 3, y es oportuno y uno interprete. Mas si no hubiera intérprete, entonces guarde silencio en la iglesia y hable para consigo mismo y con Dios. De manera que las lenguas sirven de señal no para los creyentes, sino para los que no creen. 1 Corintios 14, versículos 27, 28 y 22. Finalmente, todo lo que el Espíritu haga en la reunión por medio de todos y cada uno de los santos debe hacerse para edificación. Segundo, aliento. Es la segunda función del profetizar en las reuniones, exhortar a los hermanos. En el mundo evangélico ha hecho carrera el concepto de que exhortar es regañar, destapar errores,
y adivinar cosas ocultas de los hermanos. Ese concepto está alejado de la realidad. Exhortar es dar ánimo, animar, dar aliento a otros. ¿Y quién más podrá animarnos que el Señor mismo, fluyendo desde nuestro espíritu y llenando nuestra alma? Muchas veces nuestro ánimo decae y hasta pensamos en no seguir más al Señor. Cuando un hermano profetiza para nosotros, es decir, nos, comillas, vacuna con Cristo, nos animamos y recobramos fuerzas. Somos nutridos y confortados, y en nosotros se ha reavivado el profundo deseo de amar y seguir al Señor. Qué bueno es profetizar. Todos debemos desear hacerlo en las reuniones y en todo lugar donde nos encontremos. Tercero, consolación. Como creyentes hijos de Dios, mientras estamos en esta tierra, pasamos por muchos sufrimientos y muchas veces nuestro corazón se llena de tristeza. No hay nada más consolador que la palabra del Señor fluyendo desde el espíritu de un hermano y llegando hasta tocar nuestro espíritu y llenar nuestra alma del Señor mismo. Qué consuelo más elevado, qué gozo y qué alegría nos dispensa la palabra de Dios, que es Dios mismo, en medio de las dificultades más grandes y de las tribulaciones más difíciles. Todos los hijos de Dios podemos y debemos ser profetas, llenarnos del Señor, de su persona y sus riquezas y exteriorizarlas siempre para edificar, alentar y consolar a los demás. Características de Jezabel. Una vez que hemos logrado tener claridad sobre los profetas y la profecía, debemos entender lo que el Señor dice acerca de Jezabel en Apocalipsis, subrayado, recalcando que no se refiere a una persona de carne y hueso, sino al sistema diabólico que ha sido introducido por Satanás entre el cristianismo. Esta Jezabel, de acuerdo con la descripción que hace el Señor, en Apocalipsis tiene 3 características. Se dice profetiza sin serlo, la primera. La segunda, seduce a los hijos de Dios a cometer fornicación, y la tercera, enseña a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y no lo es, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2, versículo 20. Primero, se dice profetiza. Ya hemos dicho que un profeta en el Nuevo Testamento es un hijo de Dios que ha sido constituido por Dios como profeta, y que su función es la de exteriorizar al Cristo que le ha sido revelado, sobre el que tiene visión y que lo vive diariamente, con el fin de introducirlo en los santos para que éstos sean edificados, alentados y consolados. La Jezabel descrita en Apocalipsis se dice a sí misma profetiza, es decir, ella cree y hace creer a los demás, especialmente por imposición, que está constituida del Señor y que su hablar es el hablar de Dios. El catolicismo romano tiene una doctrina que afirma que lo que el Papa dice ex cátedra es palabra de Dios, es dogma de fe, y ningún católico puede dejar de creer y aceptar esa palabra bajo la amenaza de ser excomulgado y separado de esa religión. Lo mismo ocurre en la mayoría de las denominaciones protestantes. El pastor o reverendo o líder habla una palabrería sin revelación y consideran él y sus feligreses que esa es la palabra de Dios. Se dice profetiza. El catolicismo romano considera y enseña que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra y que es la cabeza de la iglesia. Igualmente afirma que el Papa es el sucesor de Pedro el apóstol y que este fue el primer Papa, y que la silla donde se sienta a ejercer el gobierno de esa iglesia es la silla donde Pedro se sentó. La palabra vicario tiene los siguientes significados:
que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o lo sustituye, como quien hace las veces de Cristo en la tierra. Destacado. Imagínese un hombre tan corrupto como el Papa, con el poder y las facultades de Cristo en la tierra. Qué asco más grande y qué mentira diabólica tan evidente. El Papa también tiene el título de Sumo Pontífice, y ustedes lectores deben saber que el título de Sumo Pontífice era dado a los emperadores romanos, Pontifex Maximus, y no es de ninguna manera un título que el Señor haya concedido a hombre alguno. Luego, el título de Vicario de Cristo es una invención de Satanás, con la que engaña a miles de seres humanos en la tierra. Destacado. El Señor Jesús no ha designado a ningún vicario, porque aunque Él ascendió al trono del Padre para ser entronizado y ser glorificado, también se quedó en el espíritu de sus discípulos y sigue morando ahí para ser uno con nosotros y guiarnos en nuestro peregrinar por esta tierra hasta su venida. Subrayado. Él, el Señor Jesús, y nadie más que Él, es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, y la iglesia somos nosotros sus hijos, y no esa inmunda organización diabólica conocida como Iglesia Católica Romana. Destacado. El Papa y su organización religiosa sí es profeta, pero un falso profeta, pues todas sus enseñanzas salen de Satanás y de lo más profundo del infierno. No hay en él tal profeta, y mucho menos es portador de Dios. No habla las palabras de Dios, sino que su reino, que además es muy vasto, es una expresión del reino de las tinieblas, el reino de Satanás, y sus hijos son hijos de ese reino maldito. De otro lado, no podemos negar que la mayoría de los muchos líderes del cristianismo protestante se erigen como enviados, ungidos y siervos de Dios, igualmente para engañar a un gran número de personas, pues sus seguidores superan los 700 millones de almas. Hacen parte de Jezabel, que se dice profetiza. Entiendan, líderes cristianos, que el Señor ha ungido a todos sus hijos y que todos somos sus siervos, y que el nicolaísmo que ustedes promueven en la iglesia no es más que una obra de Satanás que él introdujo en la iglesia desde la época de Pérgamo y que ustedes en el siglo XXI siguen promoviendo para satisfacer su ambición de posesión de bienes materiales y de ganar fama y alcanzar vanagloria. Al autoproclamarse como líderes, como pastores, como apóstoles, como maestros, como profetas, como ungidos, como siervos de Dios, están imitando al apóstata Papa y están siendo uno con Satanás, quien detrás de bambalinas es quien maneja todo ese sistema de tinieblas. Destacado, ustedes junto con el Papa y todos los ministros del catolicismo romano son la Jezabel moderna, que se dice profetiza y no lo es. Segundo, seduce y enseña a los siervos del Señor a cometer fornicación. Es tanta la corrupción de Jezabel que seduce y enseña a los hijos de Dios a cometer fornicación. Queremos incluir el significado de la palabra seducir, según lo define la Real Academia de la Lengua Española: engañar con arte y maña, persuadir suavemente para algo malo, atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual, embargar o cautivar el ánimo. En esto se ha especializado Jezabel, en atraer a miles de millones de seres humanos
llamados cristianos, para engañarlos, usando toda suerte de artilugios y toda clase de mañas, a persuadirlos suavemente, a embargar y cautivar sus ánimos con el fin de que cometan fornicación. La fornicación aquí referida no alude a relaciones sexuales pecaminosas solamente, sino también a adorar los miles de ídolos que tienen la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente. Un ser humano fornica cuando tiene relaciones sexuales con una persona distinta a su cónyuge legítimo, y, subrayado, espiritualmente fornica cuando el cristiano adora a cualquier persona u objeto distinto al Dios vivo, al Señor Jesucristo. Los católicos romanos tienen en todo el mundo miles de ídolos, representados en santos, beatos, vírgenes y crucifijos de todas las pelambres, y eso es enseñado por Jezabel. El Papa es el primer adorador de crucifijos, que no son más que ídolos inmundos detrás de los cuales se esconden los demonios y los ángeles caídos, así como miles de vírgenes que no son nada distinto a las diosas del paganismo milenario, y a miles de santos que en la mayoría de los casos son los dioses del paganismo babilonio, asirio, egipcio, griego, indio y romano, y algunos hombres que el Papa heréticamente convierte en santos para que el pueblo siga fornicando y desagradando a Dios. Es tan corrupto el catolicismo romano que tuvo la desfachatez de eliminar el segundo de los 10 mandamientos y subdividir el 10º en 2 para completar nuevamente los 10. Leamos el orden que la Biblia, donde está la palabra de Dios, da a los 10 mandamientos. Primero, no tendrás otros dioses fuera de mí. Segundo, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento fue eliminado por los católicos en sus enseñanzas. Tercero, no pronunciarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Cuarto, recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad, pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer ni su siervo de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Este mandamiento, que es el 10º, fue dividido en 2 por el catolicismo para suplir el segundo que eliminó. Éxodo 20, versículos 2 al 17, tomado de la Biblia católica llamada Biblia de Jerusalén. Estos son los mandamientos como el Señor los escribió en las 2 tablas que le dio a Moisés cuando lo llamó al monte Sinaí, y así están escritos en la Biblia, cualquiera que sea la versión. Es más, aquí lo transcribimos de una de las versiones católicas más respetadas, como es la Biblia de Jerusalén. Ahora veamos los 10 mandamientos que proclama la Iglesia Católica en sus catecismos. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ya se volaron el segundo de la Biblia. Tercero, santificarás las fiestas. Primera mentira. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre.
Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Vosotros, apreciados lectores, podéis ver la mutilación del segundo mandamiento y la subdivisión del décimo. Qué seducción más cuidadosa y maligna para justificar la idolatría y la fornicación espiritual de la Iglesia Católica. Todo esto es igual en la otra división católica, la ortodoxa oriental. Pero no solo los dos catolicismos son fornicarios espirituales, sino que dentro de esa categoría también está incurso el protestantismo. Aunque en las llamadas iglesias evangélicas no se adoran imágenes, estatuas de yeso, bronce y madera, ni estampas, ni escapularios, ni medallas, ni vitrales, ellos tienen otra clase de fornicación espiritual que es una clara idolatría. Los líderes en forma de pastores, reverendos, falsos apóstoles, arzobispos, falsos maestros, doctores, presbíteros, hermanos responsables y otros títulos más de los que se jactan. Al seguirlos a ellos, están haciendo a un lado al Señor, y eso es idolatría. Igualmente fornican, siguiendo doctrinas de apariencia bíblica, que en nada honran al Señor, sino que se convierten en tradiciones que son reprobadas delante del Señor. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7, versículos 6 y 7. Igualmente fornican con sus organizaciones muertas, que como veremos cuando lleguemos a la degradación en Sardis, tienen nombres de vida, pero su realidad es muerte. Esta es Jezabel, toda una organización que Satanás ha edificado cuidadosamente a lo largo de los siglos para seducir y enseñar a los hijos de Dios a fornicar. Tercero, enseña y seduce a los hijos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es la tercera característica de Jezabel, que además de seducir y enseñar a los hijos de Dios a cometer fornicación, también los enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta comida no hace referencia a la comida física, sino a la comida espiritual. Todos los ritos de las iglesias católicas son una abierta adoración a Satanás, a los ángeles caídos y a los demonios. La misa, con una hostia circular como centro del rito, es una réplica del mitraísmo romano en el que se adoraba al sol. Una de las ceremonias solemnes para el catolicismo romano es lo que ellos llaman, comillas, la exposición del Santísimo, en el que se pone una hostia circular dentro de un objeto, generalmente fabricado en oro o en otro metal precioso, que llaman custodia. Si usted mira cuidadosamente los dos objetos, notará que son una clara réplica del sol, con un círculo, la hostia, como centro, y unos rayos que se extienden en todas direcciones. Esta es una réplica del mitraísmo romano con su adoración al sol. La Navidad, que dice representar el nacimiento del Señor Jesús, no es así, porque Él no pudo nacer en diciembre por dos razones fundamentales. La primera, porque la Biblia dice que Jesús era 6 meses menor que Juan el Bautista, y se puede probar que este nació en el mes de Nisan o Aviv, que es el primer mes del calendario judío y corresponde a nuestro calendario gregoriano a la última mitad de marzo y la primera mitad de abril. Luego Jesús debió nacer entre septiembre y octubre. La segunda razón es que, según la narración bíblica, cuando nació Jesús, en el campo había pastores y ovejas, y en el cielo se veían las estrellas, y a finales de diciembre en la tierra de Palestina están en pleno invierno. En los países donde hay estaciones, el invierno es una estación tan fría que ni los pastores ni las ovejas pueden permanecer a la intemperie. Tampoco se ven las estrellas porque todo el tiempo está nublado.
Lo que sí es cierto es que el paganismo romano celebraba el 25 de diciembre la fiesta del Nuevo Año, y la noche del 24 hacían unas horribles orgías en las que ofrecían seres humanos en sacrificio a los dioses paganos, tenían orgías sexuales y otra cantidad de prácticas aberrantes. Cuando en el siglo IV Constantino el Grande casó a la iglesia con el mundo, poco a poco las tradiciones paganas se fueron mezclando con los cristianos y finalmente la iglesia católica tomó como tradición celebrar el 25 de diciembre el natalicio del Señor, fiesta que nunca celebraron los primeros creyentes, porque en la Biblia no hay el más mínimo registro de esa fiesta pagana aborrecida por el Señor. Lamentablemente el cristianismo evangélico también ha caído en esa desviación y a la par con el catolicismo celebran la fiesta pagana de la Navidad, que en verdad es la Saturnalia de los romanos. La llamada Semana Santa es la más abominable de las orgías idolátricas, porque para ellos el Señor no murió una sola vez, sino que cada año sigue muriendo, haciendo de esa manera inútil su sacrificio en la cruz. Tú encuentras que en la Biblia los primeros discípulos hayan celebrado la llamada Semana Santa, pues no hay ningún registro de tal fiesta abominable. Solamente lo que está registrado en las Sagradas Escrituras es lo que agrada al Señor. Lo demás son invenciones de Satanás, por medio de las cuales Jezabel seduce y engaña aún a los mismos hijos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lamentablemente, la mayoría de los grupos cristianos evangélicos están aferrados a esa tradición abiertamente diabólica. Cuando una pareja de novios contrae matrimonio delante de un sacerdote católico, lo hace en frente de uno o más ídolos, un crucifijo, una virgen y uno o más santos, que son horribles estatuas de yeso, madera u otros materiales. Detrás de ellas están escondidos muchos demonios. Una pareja que se casa en esas condiciones, en verdad está contrayendo matrimonio delante de Satanás, sus ángeles caídos y sus demonios, pero nunca delante del Señor de los cielos y de la tierra. No hay una sola ceremonia ni rito católico que tenga, aunque sea un pequeño respaldo bíblico, y todas ellas no son más que orgías celebradas en honor de Satanás y su reino. Cuando tú participas de ellas, sea personalmente o a través de la radio o la televisión, está siendo seducido y enseñado por Jezabel a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Está comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Seguir a líderes del protestantismo, tenerlos en el pedestal en que los han puesto los miembros de las congregaciones evangélicas, guardar fielmente sus enseñanzas y mantener sus organizaciones es otra forma de seducción y enseñanza de Jezabel, que induce a quienes la oyen a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Considera estas palabras delante del Señor y que Él te dé sabiduría y corra los velos de tus ojos para que puedas ver la verdad de todas estas cosas. ¿Perplejo? ¿Asombrado? Debes estarlo. Tanto engaño ha traído Satanás sobre aún los mismos creyentes, pero el Señor nos trae luz clara y cierta, para que nos arrepintamos, nos volvamos a Él y salgamos de esa gran ramera. Y también para que ayudemos a otros a que disfruten esta palabra y salgan de la ignorancia. Envíales la dirección de la página www.las-primicias.com.